Bienvenidos, un gusto nuevamente poder encontrarnos en este canal La Luz de la Verdad Presente, nuevamente con un estudio más. Allí habíamos hablado en el último estudio sobre el tema del bautismo y el rebautismo. Así que hoy vamos a continuar con esa temática para poder terminar, ahondar también en algunos pasajes más. Antes vamos a dirigirnos en oración, que el Señor nos pueda guiar. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu conducción. Pedimos, Señor, que nos puedas guiar al comprender tu santa palabra y que este estudio también pueda llevarnos a obtener la santificación, el poder tratar, cuanto más estudio, poder tratar a los hermanos, tanto amigos como hermanos que pueden ser o nos pueden tomar como enemigos, que nosotros tengamos la paciencia necesaria también para lidiar con ello y poder tener el carácter de Cristo Jesús como Cordero manso que fue llevado al matadero. Santo bendito Dios, los tiempos se acortan y necesitamos reflejar tu carácter para ser sellado, pero también necesitamos comprender ciertos puntos, ciertos vientos de doctrinas que están entrando en la Santa Iglesia que tú has levantado y Señor, que con tu Santo Espíritu nos puedas guiar a tener un equilibrio de pensamiento, equilibrio en actuar también. Santo, bendito Dios, todo esto te lo pedimos favores por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Ok, entonces vamos a entrar aquí al estudio. Habíamos visto entonces el tema del bautismo, rebautismo, ¿sí? Vimos cómo esto se había empleado en la historia denominacional de la Iglesia Adventista. Vimos allí también la historia de 1888 en cuanto a ese aspecto. Vimos cómo tomaron muchos pioneros el rebautismo, inclusive Ellen White y sus hijos, y que el Congreso de Minneapolis de 1888 fue también un punto de partida para muchos y una victoria en su vida espiritual. Pero ahora también es necesario ver el tema del verdadero bautismo con su fórmula bautismal. Uno de los textos que es más atacado por el enemigo es el que se encuentra en San Mateo capítulo 28. Allí encontramos versículo 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay otro texto que parecería decir lo contrario, de los cuales muchos adventistas están siendo engañados, no por lo que dice la cita bíblica, sino la comprensión. Ellos leen y dan una respuesta o una interpretación apresurada de lo que dice el texto. Allí en el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Jesús le faltaba ya poco tiempo para marcharse, para separarse de los discípulos. Y allí ellos esperaban la promesa del Espíritu Santo que debía darse allí en la festividad del Pentecostés. Habían preguntado, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y le dice verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en la sola potestad. Y allí luego de que el Espíritu Santo
enviara su poder y sus dones a la iglesia, una iglesia militante, una iglesia el cual estaba por ver a partir a su Paráclito, pero estaba a la llegada del otro Paráclito. Allí hay una de las citas, aunque no nombraré muchas por ahora, donde la hermana Guay habla de que el Espíritu Santo estuvo viendo, esperando la crucifixión de Jesús, estuvo observando su resurrección, el juicio. Y una vez que Jesús hubo ascendido con las primicias, entonces allí él sabría que era el tiempo en el que debía venir. Fue así que en el capítulo 2, con poder que habían recibido los discípulos, también otras de las tantas mujeres y niños que profetizaban en ese tiempo, allí termina Pedro en ese sermón tan importante. Allí en el capítulo 2, verso 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don que el Espíritu Santo da es la fortaleza porque él representaba el otro paráclito. El paráclito era el que daba la fortaleza a los creyentes para obtener la victoria, para poder santificarse en varias áreas de su vida. El cristiano al recibir a Cristo allí daba los primeros pasos de la justificación por la fe, pero luego comprendieron que para recibir la santificación debían ser idóneos con un agente y con un poder externo de los cuales ellos carecían. Allí entraba el ministerio del otro Paráclito, el que les daría fuerza para afrontar las vicisitudes en la época apostólica. Recuerden que luego de la predicación de los discípulos vendrían las persecuciones cristianas por varios emperadores romanos. Un odio satánico se encendería contra los predicadores de Cristo. Así que este verso, tanto el de Mateo como el de Hechos, parecería que hay una contradicción. Y entonces, algunos tomando el pasaje del capítulo 2 de Hechos, han querido decir que se debe bautizar en el nombre de Jesús. Y muchos adventistas hoy, aunque vemos esto, este acto, este rito en muchas iglesias que no son adventistas, hoy en día se ha vuelto realmente una confusión. Hay hombres que en su propia interpretación, en su propia sabiduría, pues ellos no consultan a un cuerpo, pues la iglesia tiene un cuerpo y tiene un orden evangélico, el cual hemos tocado muy por arriba. Allí recuerdo que un hermano, un suscriptor, nos comentaba que es totalmente una confusión y que debiéramos saber cómo bautizar, quiénes pueden bautizar. Claro, claro que es una confusión, porque hoy cualquiera se pone a bautizar. Los puntos del orden evangélico han sido colocados de forma sólida, con una convicción en la cual nosotros no debe haber duda. Y usar no solo la fórmula correcta que se encuentra en la Biblia, sino también los pasos que deben seguir los que han de ser bautizados y el que oficia el bautismo.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí esas fueran las últimas palabras que dio Jesús antes de poder apartarse de ellos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulo. ¿Cómo debiera hacerse el discípulo? ¿Cómo debiera bautizarse? Bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la forma correcta de bautizar. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí algunos toman de la patrística, algunos toman eh, aparentemente de líneas históricas correctas. Obviamente que en la historia también se puede errar. ¿Qué significa esto? Podemos hablar, podemos decir, podemos tener convicción de que esta parte de la historia que nosotros queremos posiblemente sea verdad, pero no olvidemos que el papado ha querido cambiar los tiempos, la ley y también ha tocado muchas cosas de la historia. Por ejemplo, aquí la Enciclopedia Británica, edición 11, volumen 3. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. En la más antigua de todas las fuentes, se afirma que el bautismo tuvo lugar en el nombre de Jesucristo. Y entonces nosotros leemos esto apoyado aparentemente por una enciclopedia que podríamos decir que es seria y con una reseña histórica aparentemente verídica. Pero muchos hoy en día son estudiantes superficiales. Mis hermanos, cuando nosotros estamos tratando un tema de conflicto o aparente controversia, es necesario cavar más profundo. Pero no todos poseen ese tiempo porque los colores de la serpiente, las luces de este mundo, alumbran sobre sus ojos, quitando el tiempo necesario para la verdadera investigación. Y a veces muchos de los predicadores superficiales desperdician mucho tiempo en otras cosas. Mis queridos hermanos, examinando este texto, podemos entender que la Enciclopedia Británica compone de 29 volúmenes, 28.150 páginas, 44.000 millones de palabras. Ah, y vamos aquí, primero entender que estas tres personas, Hooper, Chisholm y Phillips, fueron los que recopilaron la información sobre esta enciclopedia británica. Entonces, lo que yo tengo que hacer, hermano, y lo que usted haría en la lógica, sería buscar la enciclopedia británica, la 11ª edición, buscamos el volumen 3, vamos a la página 365 y tuviera que estar esto de que la fórmula bautismal fue cambiada. Aquí tenemos la Enciclopedia Británica 1911, volumen 3, 11ª edición. Buscamos la página.
Evidentemente allí habla del bautismo. Yo he marcado donde dice en el nombre de Dios, el Padre, el Hijo, el Señor del universo, nuestro Salvador Jesucristo y del Santo Espíritu. Pero yo busco este texto que dice que la fórmula fue cambiada por la Iglesia Católica y busco en la página 364 la finalización, habla del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, bautizándolos en agua, pero no dice nada. Vamos a la página 365, habla de cómo se debe recibir el bautismo, pero no dice nada de que la Iglesia Católica cambió. Seguimos avanzando. Allí nos habla un poco de el Nuevo Testamento y la Didaché. Allí comenta Justino y Tertuliano. Allí tenemos la fórmula bautismal hecha por los apóstoles en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, pero no encontramos nada de que el texto fue cambiado por la Iglesia Católica en el siglo II. ¿Qué significa eso? Que es una falacia, es mentira. Esto es lo que debiéramos hacer como verianos, hermano, y no esparcir el engaño. Por la experiencia vivida en muchos de los predicadores, he visto que predican ciertas cosas que no son verídicas. Así que no hay tal enciclopedia británica que hable sobre eso. Y yo he revisado todas las hojas, yo tengo esta enciclopedia y no dice eso. Mis queridos hermanos, aparentemente Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Eso dice Mateo 28, 18. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. No, pastor, esa es una cita espuria, agregada por la Iglesia católica. Siglo II, la Iglesia Católica tenía fuerza, estaba constituida. No sé cuántos conocen allí una de las revistas de las cuales yo me crié en la juventud, en mi adolescencia, Selecciones. Es uno de las revistas, em, ediciones más conocidas mundialmente, creadas por DeWitt Wallace y Lila Acheson Wallace. No sé cuántos de ustedes, perdón, recordarán estas revistas. Allí en la adolescencia yo leía para tener un bosquejo eh, de lo que estaba sucediendo, tener un conocimiento general, ¿sí? Pero había una sección que me gustaba mucho, que era enriquezca el vocabulario, ¿sí? Así que prácticamente esa era la parte más interesante para mí, de la cual yo sacaba provecho en cuanto a las palabras. Alguno que haya tenido la posibilidad de leer, ustedes saben que esa sección estaba allí. Nosotros hasta jugábamos en mi familia con esa sección porque le llamábamos el mataburro, ¿sí? Porque eran palabras que no son comunes, pero por eso tenía ese fin, enriquecer el vocabulario nuestro, porque nuestro vocabulario a veces no es muy común y el vocabulario, si ustedes toman uno de los libros más interesantes que a mí me parece, me llama la atención, que debiera ser usado por nuestra juventud y por los predicadores especialmente en cuanto al marco de la educación cristiana, debiera ser el uso de la voz y su uso correcto. Hay un uso correcto de las palabras.
Y esto yo lo veo, hermano, constantemente, lo veo en las redes. Hay predicadores que usan palabras que no debieran usar en el púlpito. Nuestro lenguaje debe ser santificado. Nuestra vestimenta debe ser santificada. A veces, hermanos, yo veo por las redes hablar de la palabra de Dios, abrir la escritura y vestirse de manera inadecuada, con camisa floreada, sombrero y yo no sé qué otras cosas más. No se dan cuenta que están abriendo la palabra de Dios, que oramos al abrir la palabra de Dios. Y algunos hasta ni oran al presentar un tema tan importante que es un tema espiritual, un tema que está llegando a las personas y que puede ser de salvación. Hermanos, hay que orar y la vestimenta es importante. Yo no me puedo colocar una camisa floreada. Tengan en cuenta eso, porque a veces se pierde. Y las palabras, hermano. Yo no puedo hablar profundidades teológicas y luego maltratar a un hermano con palabras viles y comunes. Por eso que el Señor en su providencia envió este libro del uso correcto de la voz. Allí yo tengo, saqué una fotografía del libro que yo tengo, La fuerza de las palabras, cómo hablar y escribir. Yo le saqué la foto, sí, para que alguno por allí, si tuviera duda. Hay una parte, como pueden ver en el índice, allí habla sobre las palabras, ¿sí? Palabras que cambian, las variaciones que las palabras sufren en su forma se llaman accidentes gramaticales y son los siguientes: género, número, aumento, disminución para sustantivos y adjetivos y principalmente declinación, perdón, a ver si yo estoy aquí leyendo. Para ciertos pronombres, el grado de la significación para los adjetivos y la conjugación para los verbos. Sin embargo, en la actualidad ya no se habla de accidentes gramaticales, sino de morfema. Sigue diciendo, por ejemplo, en la palabra libros tenemos, bueno, y sigue hablando, y luego en la página 46 dice, en cualquiera de las lenguas del mundo hay un vocablo que sirve para designar todo ser vivo y toda cosa, y eso en español es el nombre o sustantivo el que cumple esta función. En ocasiones existe más de una palabra para designar un mismo objeto, haciendo que dudemos del término más indicado. Así que cada cosa tiene un nombre, los sustantivos tienen nombre. Ahora, ¿por qué yo saco a colación esto? Porque cuando nosotros leemos el pasaje de Mateo 28, allí ustedes van a leer capítulo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Pastor, pero Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Bueno, eso cree usted, pero cuando nosotros vemos que cada cosa tiene nombre, cada cosa tiene nombre, porque es un sustantivo, porque hay todas estas palabras sinónimas o simplemente sinónimo, lo que quiere decir que siendo diferente tiene el mismo significado. Y aquí una de las divisiones fundamentales del nombre. El nombre común designa un ser o una cosa, especificando su naturaleza. Perro es nombre. Hombre es nombre. Monte, río es nombre. Ahora hay tipos de nombres.
Cada uno de nosotros tiene un nombre, un apellido, pero primero vamos a partir de aquí. Cada cosa, sea ser vivo o no, tiene un nombre por ser un sustantivo. Ahora, a lo que quiero llegar, allí está diciendo que debemos bautizar en el nombre. De ahí he leído. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa? El Padre es nombre, por lo que estamos leyendo en la gramática. Cada cosa tiene un nombre o es llamado un sustantivo. Los sustantivos, las palabras que dan nombre o identifican a todas las cosas que conocemos. Entonces, tenemos grupos de sustantivos comunes, individuales, colectivos, abstractos, concretos, contables. Por ejemplo, un sustantivo contable es un lápiz, un zapato, una mujer. Es un nombre, porque se le puede dar a un ser vivo o no. Sustantivo primitivo, arena, carne. A sustantivo compuesto, abrelatas, tapabocas, mediodía. Y tenemos el grupo de los sustantivos propios, que es Juan, España o López. Todo sustantivo tiene género y número, y las palabras que lo acompañan, artículos y adjetivos, deben concordar con él. Allí dice que debemos bautizar en el nombre. Pastor, no es nombre. Vamos a la Santa Escritura. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. Admirable es nombre, coma. Consejero es nombre. Dios fuerte es nombre. Padre eterno es nombre. Y príncipe de paz es nombre. El nombre del Padre es un nombre. El nombre del Hijo es nombre. Y el del Espíritu Santo es un nombre, aunque entendemos que el Espíritu Santo es un nombre propio, pero sigue siendo nombre. La Escritura habla sobre eso. Hijo es un sustantivo común, nombre común. Se utiliza para referirse de manera general a cualquier descendiente varón, sin especificar a un individuo en particular como sustantivo común. Se escribe con minúscula inicial, a diferencia de los sustantivos propios, nombre de personas o lugares. ¿Sí? Padre también es un sustantivo o nombre común cuando se refiere de manera general a un hombre que tiene hijo, sin identificarlo específicamente por su nombre propio. Se escribe con minúscula inicial. Mi padre es ingeniero, y representa a cualquier persona dentro de esa categoría. El Espíritu Santo gramaticalmente funciona como qué, como un sustantivo propio. Ahora, Padre no es sustantivo propio, pero sigue siendo un sustantivo y por ende es un nombre. Entonces, el Espíritu Santo gramaticalmente es un sustantivo propio o locución nominal. Cuando se refiere a la tercera persona, funciona principalmente como un nombre propio, aunque compuesto por términos comunes. Espíritu Santo, su uso conjunto se considera un nombre propio, consolidado por la tradición y el uso eclesial. Aunque nosotros en el texto dice, en el texto en castellano, dice bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Allí en el hebreo, perdón, en el griego se puede entender en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Podemos entenderlo allí en griego. Sustantivos comunes por si quedó la duda, hermano. Padre y Espíritu Santo son sustantivos. ¿Son iguales? No, pero son nombres, ¿sí? Sustantivo común, padre o hijo, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Anoten el texto de Isaías, ¿sí? Y llamará su nombre. Esos son los nombres porque son sustantivos, son personas. Dios mismo dijo que ese era el nombre. Y entonces, aparentemente, en Hechos de los Apóstoles, allí tenemos que debe bautizarse en el nombre de Jesucristo. Primero, estamos en un error si creemos que Mateo 28:19 es espurio. Recién vimos la Enciclopedia Británica que no enseñaba nada de lo que en las redes enseña de que es espurio. Y si no, sería bueno que los hermanos muestren por qué es espurio, alguna evidencia. Ahora, hermanos, si ustedes vieron en un video que alguien dijo, que fulanito dijo, que menganito dijo, acá no vivimos de lo que dijo, sino de las evidencias sólidas. Usted no puede decir este hermano robó, sino es llevado a un juicio y en el juicio tiene que demostrar los hechos. Y más en Estados Unidos, allí usted dice cualquier cosa y lo pueden juzgar por calumnia. Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Uno de los elementos que tenemos, elementos auxiliares históricos, es la didaje, que data del siglo I. Obviamente que la didaje, aunque no se sabe el autor, allí lo tenemos en griego. Esta es una enseñanza del Señor transmitida a las naciones por los 12 apóstoles. Entonces, hay evidencias por el tipo de escritura que esto data del siglo I, cuando hay que tener en cuenta que el Nuevo Testamento, ya entre el año 50, entre los años 40 y 50, ya estaba compuesto, o podríamos decir estaba terminado tanto el Nuevo Testamento como el canon del Antiguo Testamento. Allí leemos en el capítulo 7, en cuanto bautis, bautismo, acá está la palabra, ¿sí? Acá está la palabra, perdón, bautismo, acá, esta es la palabra. En cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarlo después de haber enseñado. Aquí aparece la palabra enseñar en griego. Los anteriores preceptos, bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí diría onouma, nombre, ou, atros, Padre, kaitou, ugios, gios, perdón, gios, kaitou, agión, neumatos,
tou patros, en el nombre del Padre, kai tou ugios, gios, perdón, en nombre del Hijo, kai tou agios neumatos, Espíritu Santo. La enseñanza del Señor transmitida a las naciones por los... Si no pudiera ser en el agua viva, puedes utilizar otra. Si no pudieras hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. ¿Ve? Allí hasta dice las formas. Si no tuviera tu mano ni una ni otra, echa tres veces agua sobre la cabeza en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. No era desconocida la fórmula, hermano. Antes del bautismo, deben procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado y otras personas, si pudiera ser, ayunen. Al neófito le harás ayudar 1 o 2 días antes. Y recordemos que no es los discípulos que escribieron la Didaché, pero para que ustedes entiendan, si está data del siglo I, enseña la fórmula bautismal que no era desconocida. ¿Sí? Allí tenemos el texto bautizando en el nombre o un noma, tou, patros del Padre, kaitou, gios, Hijo, kaitou, agios, neumatos, y del Espíritu, agios, neumatos, Espíritu Santo. Y aquí bautizándolos en el nombre, onoma, nombre, tou patros del Padre, kaitou, ugios, kaitou, agion, neumatos. Y acá viene de la palabra didaje, ¿no? Enseñándole a guardar todas las cosas que he mandado. Eso es lo que el Señor Jesús dijo. Entonces, este, este, em, aquí está. El tema de la didaje, entonces, es un hecho que la cristiandad conocía en el siglo I, que la fórmula bautismal era conocida y se la asociaba con la enseñanza y aplicación de los discípulos. Aquí aparece otra palabra, matetausete, que significa enseñar, seguir los preceptos, instrucciones que ha dejado alguien. Allí lo encontramos con, si queremos buscar la palabra en el Strong G 3100, eso significa matetausete. Seguir los preceptos e instrucciones que nos han dado sobre algo. ¿Cómo? ¿Cómo debemos bautizar? ¿Sí? De allí viene la palabra discipular. Ahora imagínense, Jesús enseña cómo debemos bautizar y de repente en Hechos capítulo 2 los discípulos bautizan en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahora, hay un hecho que nosotros pasamos por alto, hay un hecho que nosotros pasamos por alto y vamos a compararlo allí en nuestra Biblia. Y esto es importante que ustedes comparen. A veces, eh, cuando son textos aparentemente contradictorios o difíciles, allí debemos tomarnos un tiempo para meditar, dejar que el Señor hable en la Escritura. ¿Sí?
Cuando leemos sobre la gran comisión, tenemos que entender dos cosas. Primero, Él deja una enseñanza a seguir estos preceptos, instrucciones que Dios da. Las instrucciones que el Señor Jesús estaba dejando en la gran comisión tiene que ver en el contexto de los discípulos. Pero cuando leemos en Hechos de los Apóstoles, pastor, pero usted no cree en los Hechos de los Apóstoles. Cuando leemos, espere un poco, cuando leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál era el problema en esa época? El problema era Jesús, que él no era el Mesías. Y luego usted tiene que ver a quién se le habla, a quién va dirigido, cuál es el contexto. Jesús en el capítulo 28 de Mateo está hablando con los discípulos, está hablando con el que va a oficiar el bautismo. En el capítulo 2, verso 38, está hablando a la iglesia, a los que se van a bautizar. La iglesia debe bautizarse en el nombre de Jesús. El que va a oficiar el bautismo, el que va a imponer en las manos a la persona sobre su cabeza, el que lo va a enterrar en la agua bautismal, el discípulo, el oficiante, él tiene que repetir la fórmula en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lea el contexto, él está hablando con los discípulos. Ahora, cuando Jesús se retira del medio de ellos, cuando Jesús se retira, perdón, de en medio de ellos, allí vamos a comparar. Él da estas instrucciones. Ahora, estas instrucciones que da en la gran comisión de Mateo 28, 19, eran nuevas. Cuando Jesús se va y dice, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿eran nuevos para los discípulos? No. Si ustedes prestaron atención a los temas que yo presenté al comienzo del bautismo y rebautismo, ustedes van a entender que en la sinagoga había un rito de purificación. Si ustedes prestaron atención, también van a entender que Juan el Bautista bautizaba. Y si pusieron bien la lupa y prestaron atención y marcaron e hicieron la tarea, van a entender que Jesús bautizaba con los discípulos. No voy a explicar eso porque yo ya lo expliqué en el tema anterior. Vuelvo a repetir el tema anterior. Jesús bautizaba, Juan el Bautista bautizaba. Y en la sinagoga los saduceos y los fariseos tenían su rito de purificación, a veces en la iglesia, perdón, a veces en la sinagoga, a veces en los hogares. Pero la hermandad comprendió que Juan el Bautista estaba avalado en cuanto a su bautismo de arrepentimiento. Y Jesús estuvo bautizando un tiempo con los discípulos. ¿Y cómo bautizaba Jesús? Aunque el texto dice Jesús estaba bautizando, y allí el texto agrega que realmente eran los discípulos que bautizaban. Y si los discípulos bautizaban, ¿ustedes creen que él no le enseñó? Él para retirarse
de medio de ellos sabían muy bien el bautismo los discípulos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús se retira, dice en cierta forma, vuelve a repetir la gran comisión. No se olviden, es lo que le dice, de bautizar, no se olviden, vayan a las naciones, bauticen en mi nombre. ¿Cuál era el nombre? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso le está hablando a ellos, que ellos los que bautizaban. ¿Me comprende? No le está hablando a los que van a ser bautizados, como Felipe y el etíope. El etíope puede decir, bueno, me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo. Él no, porque él tiene que bautizar a otra persona. Era Felipe el que tiene que decir, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me comprende? El contexto es bien marcado y la historiografía nos hace entender que Jesús ya estaba bautizando con los discípulos. No es que dio eso nuevo y se fue. Perdón, ¿qué dijo? Que debemos bautizar en nombre de qué. ¿Y qué significa eso? ¿Y cómo se hace? ¿Quiénes lo hacen? No, no, eso ya lo sabían, porque lo venían haciendo. Hasta querían sembrar duda en Juan el Bautista porque Jesús estaba bautizando en otro lado y Juan el Bautista estaba bautizando también. Y en las sinagogas tenían su rito de limpieza con agua, que Juan el Bautista estaba en contra porque no había arrepentimiento, se había convertido, ¿sí?, en un acto repetitivo sin comprender la profundidad de lo que significa el bautismo. Por eso después leemos una cita del espíritu de profecía que yo ya lo nombré en los temas anteriores, donde dice, muchos son enterrados vivos, ya sea por la forma incorrecta de bautizar. Usted quiere bautizar en el nombre de Jesucristo, espere, tan comprometido en el acto de la salvación, en el llamado pacto eterno. Está comprometido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puede usted dar una instrucción antojadiza que a usted le parece, porque no leyó el texto o porque está embotado de comer tanto o porque come mucha azúcar de forma copiosa. Y entonces no se puede entender esto, hay que entenderlo espiritualmente, no carnalmente. Mateo 28 le habla a los que van a aplicar el bautismo, el oficiante. De usted debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hermano laico, él debe ser bautizado en el nombre de Jesús. ¿Comprendió? Si no, usted siga indagando en Hechos de los Apóstoles, quienes estaban allí ante la predicación de Pedro. ¿Qué clases de persona había allí? Versículo 7 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos? El medo había escuchado las obras de Jesucristo. Los que habitamos en Mesopotamia, o llamada Asia Menor, en Judea, Capadocia, Ponto, el Asia. Bueno, ya cuando dice Asia, tenemos que entender que puede ser allí. Está encerrado no solamente Asia Menor, sino Asia Mayor, Frigia, Panfilia, Egipto. Egipto había escuchado hablar de Jesucristo.
cretenses, los de Arabia, Arabia donde está situado el monte Sinaí, las regiones de África, más allá de Cirene. ¿Por qué habla de Egipto? Porque Egipto fue una parte importante porque allí estaba situada una de las tantas Alejandría que levantó Alejandro el Magno. Todas las satrapías en el imperio persa se les cambió el nombre y fueron llamadas Alejandría, pero la más famosa fue la Alejandría situada en Egipto, en el continente africano. Entonces, para que entiendan, todas estas personas habían escuchado de las proezas de Cristo, de Jesucristo. Por eso que les dicen a ellos, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de esta persona que ustedes escucharon, de Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Jesús se retiró de los discípulos, no hacía falta que les explique quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. No hacía falta. Los fariseos y saduceos, los samaritanos, los celotes conocían bien la obra del Espíritu Santo. Textos arameos, yo no tengo el tiempo de mostrar aquí, yo me estoy recordando. Yo poseo textos arameos donde se habla de Cristo como creador, Cristo el Hijo de Dios, textos arameos, porque, mire, se lo voy a, de volada así nomás, se lo voy a nombrar. Porque, por ejemplo, nunca se preguntó usted cuando vamos allí al libro de Daniel, ¿sí? Nos vamos al capítulo 3 hablado, hablando sobre rescatados del horno de fuego. Allí recuerdan que los habían colocado en el horno de fuego por no arrodillarse. Y versículo 19 del capítulo 3 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase más veces de lo acostumbrado. Y entonces versículo 22, y como la orden del rey era premiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro que se pasean del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, aquí está mal la traducción. Si en su Biblia usted dice semejante al Hijo de los dioses, no es no están traduciendo bien allí. Es el cuarto es semejante al Hijo de Dios. El Hijo de Dios que Nabucodonosor sabía por enseñanza de Daniel, era el creador de todas las cosas. Yo no tengo el tiempo ahora de mostrarles el texto porque yo me estoy recordando también. Cuando dice el Hijo de Dios, ¿usted cree que Nabucodonosor no sabía quién era el Hijo de Dios? El creador.
Hay textos arameos donde nombra en Génesis 1:1 el Hijo de Dios. Bueno, pero vayamos, hermano, solamente por nombrar que había muchos. Tenemos entonces este dato histórico, un elemento auxiliar sobre la Didaché. Vayamos más adelante. Ahora, para demostrar a los que están en contra del texto de Mateo 28:19, debiéramos analizar los textos mesiánicos y debiéramos analizar el texto hebreo de Mateo. Como ustedes saben, el Nuevo Testamento es- fue hecho en griego. Pero allí muchos textos mesiánicos que están dando vueltas por allí, sería bueno examinarlos. El texto hebreo de Mateo, por si ustedes quieren aprender más de esto, allí tenemos la serie La Poderosa Palabra, donde hablamos específicamente de versiones bíblicas. Y entonces tendríamos que comprobar lo que dice el Textus Receptus, deberíamos comprobar lo que dicen los textos mesiánicos y debiéramos comprobar el texto hebreo de Mateo para llegar a la conclusión de que si Mateo 28:19 es un texto espurio o es un texto verdadero. Fue agregado por la Iglesia Católica. Hasta ahora, lo que revisamos como fuente primaria de la Enciclopedia Británica era falso. Cuando tenemos que indagar e ir en el tiempo, siguiendo la línea cronológica de la escritura, que los amanuenses, guiados por Dios, transcribieron el texto de copia en copia, tratando de copiarlo lo más fielmente posible. Uno de los textos más antiguos de los que podemos llegar a datar, no solo en la historiografía, sino que también en una parte del conflicto de los siglos habla. No quiero ahondar mucho sobre eso, pero allí ustedes pueden buscarlo, busquen como tarea. En Conflicto de los Siglos habla que el pueblo de los valdenses fueron los primeros que obtuvieron el Nuevo Testamento. Muchos creen que nosotros debemos enfrascarnos, encerrarnos en el griego, pero por si usted no sabe, mi querido hermano, no fue la única lengua que Dios utilizó al ver que se podía corromper. El griego fue corrompido cuando, cuando estos eruditos trataron de copiar del Textus Receptus o del canon del Antiguo Testamento y tomaron ese cano, manos impías, manos que desconocían, ni aún conocían el texto en hebreo, y lo cambiaron al griego que les ayudaba a sostener sus falsas doctrinas. Ejemplo, Orígenes Adamantius. Nosotros podemos ver en esta versión el aceite de medianoche escrito por los valdenses. Debemos ir a todas las naciones haciendo discípulos, bautices, leus au nom, dupere, nombre del Padre, du Fils et du Saint Esprit. Pastor, yo no sé el idioma valdense, el idioma latín, pero ahí está muy claro. Ah,
El texto valdense estuvo antes que cualquier texto católico que usted pueda nombrar o se le pueda venir a la mente. Ah, el texto de Jerónimo, que le envió Damaso, el Papa Damaso, el pontífice Damaso. Vendría mucho después. Aquí estamos hablando del texto valdense, estamos hablando del siglo I. Muchos creen que los valdenses vendrían después. Muchos creen en la historia cambiada de los católicos allí al mostrarnos como Pedro Baldo, uno de los primeros valdenses, pero la historiografía no muestra eso. La historiografía muestra a los valdenses teniendo el Nuevo Testamento en latín. La historiografía muestra a los valdenses guardando el sábado. La historiografía muestra a los valdenses guardando la reforma pro salud. La historiografía muestra a los valdenses los primeros en usar la educación cristiana de hacer discípulos preparados. Llámese luego en el siglo XIX, según la escuela Madison. Ya los valdenses lo practicaban en el siglo I, que el texto no existía. Uno de los puntos del bautismo que los valdenses aplicaban a las personas era bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, quiere ver el original. Aquí tenemos editada por un prefacio de Juan Calvino. Es la primera traducción protestante completa al francés a partir de los textos originales hebreo y griego. Aquí está, hermano. Bautizando en nombre del Padre, del Hijo, du Saint Spirit. ¿Sí? Es el texto que está acá, hermano. Por si usted duda. No, pastor, eso lo habrá hecho usted. ¿Lo ve? Non du pere, du filio et du Saint Spirit. Ahí está el texto. Mira, acá está. Non du pere, nombre del Padre, du Hijo, du Saint Spirit. Estoy mostrando originales, hermano. Acá está. Toda autoridad me es dada en ciel, en terre. Les bautizant au nom, en el nombre, du Pere, du Fili, du Saint Spirit. Esto es latín, pero todavía no terminé, hermano. Allí, entonces, ante estas evidencias que muchos desconocen, porque yo les nombré conflicto de los siglos, pero si ustedes van a un hermano, por ejemplo, si nosotros hablamos con un hermano que desconoce, dice hay que bautizar en el nombre de Jesús, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo que es un pentecostal. Y usted le dice al pentecostal, lo que pasa es que en el conflicto de los siglos, la hermana White, ¿quién es la hermana White? Usted le nombra a la hermana White, es como que al testigo de Jehová, el testigo de Jehová nos dice, porque Joseph Smith, ¿quién es Joseph Smith? ¿Sí?
Yo siempre lo repito, hermano, hay que hablar, hay que salir del lenguaje adventista y dirigirnos al lenguaje. ¿Qué lenguaje? Un lenguaje, el lenguaje de los tres ángeles. El lenguaje de los tres ángeles lleva a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Me comprendió? Yo se lo repito siempre. Hablemos el lenguaje del mensaje de los tres ángeles. Por eso yo les muestro evidencias que puede hablar con otra persona sin tocar el lenguaje. Con el lenguaje es como que tenemos mucho más ventaja. Pastor, pero ¿y qué me dice de los textos mesiánicos o del comentario rabínico del Evangelio de Hebreo de Mateo de Shen Tov? Oh, quiere hablar del texto Mateo de Shen Tov. Bueno, habría que ubicarnos en qué año es el texto ese. Ese texto es del siglo XVIII, ¿sí? ¿O estamos hablando del siglo II? ¿Estamos hablando del siglo III? ¿Estamos hablando del siglo IV? ¿De qué año es el texto de Mateo de Shentov? Entonces, hermano, hablemos con propiedad. No confundamos los hermanos. No, porque, ¿qué año? Perdón, fue siglo II, siglo III, siglo IV, V. Ah, fue un siglo XIX, perdón, siglo XVIII. Discúlpeme, hermano, pero en el siglo XVIII ya los valdenses ya lo tenían desde el siglo I el texto y habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El texto de Shem Tov, que supuestamente es un texto nuevo, podemos entender que Shem Tov copió de textos griegos, ¿sí? No es que él hizo la traducción, él no es autor de la traducción. Dame un segundo, eh, como yo estoy en vivo, allí me están escribiendo, pero vamos a anular. Él no fue el autor que él tradujo el texto de Shen Tov, sino que él copió de manuscritos en griego. Por ejemplo, aquí no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero cuando nosotros vemos los textos de Shen Tov, hay muchas cosas que nos llaman la atención en cuanto al cambio de las palabras. Hay muchos errores en el texto de Shen Tov. Ahora, tenemos también, Shen Tov no es el único en hebreo. Tenemos algunas más allí, algunas versiones más en hebreo. Allí, por ejemplo, ustedes pueden encontrar tanto como la Peshita, aunque eso después tendría que aclararlo. Y tenemos también el texto de Virgen o el texto de Dutilet, que también es un texto en hebreo. Vea usted cómo pone aquí. Aquí, Yeshua. Aquí coloca Yeshu y tiene allí estas comillas abreviando la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? El texto de Shen Tov. Y aquí la Peshita también.
¿Por qué los evangelios de Mateo se refieren a un tal Yeshua cuando en griego es Jesús? Y Yentó se refiere a Jesús bajo el epíteto despectivo de Yeshú. ¿Ve? Aquí. Aquí tenemos la Yod, la Shin, y aquí tenemos como si fuera una Yod, como si fuera dos Yod ahí. ¿Por qué ponen así? En la Yentó. Un epíteto despectivo, Jesús, que significa que su nombre sea borrado o maldito. Aquí está el texto, por ejemplo, de Shentop, el capítulo 2. Vean ustedes aquí, vean capítulo, este es el capítulo, vamos a Mateo, yo lo voy a leer. Mateo tenemos 1:21, 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y llamará al 21. Y darás un hijo, 21. Y llamará su nombre Jesús. Acá, perdón, acá. ¿Lo ven? ¿Por qué pone así abreviado? Cuando debería poner Yeshua. ¿Lo ven? Pero él pone así. El texto de Shentop. Ahí está mal. Acá está. Versículo 21. Acá lo tienen en inglés. Porque el griego dice Jesús. O si él saca del hebreo, debería colocar, debería, dentro de la lógica, porque no tenemos texto en hebreo hablando de Yeshua, pero podemos entender que es un nombre parecido al de Josué. Y entonces, allí esta parte está mal traducida. ¿Por qué se toma ese atrevimiento el texto de Shentop? ¿Sí? Acá está el 21. ¿Lo ven? Yeshu, cuando debería poner Yeshua, por lo menos. Nombre Jesús. ¿Sí? Ahí tienen la Yod, la Shim, Yeshu. Coloca ahí. Que su nombre sea borrado o maldito. ¿Lo ven? La Yod, la Shim, Bab, la Ayin, Yeshu. Si va a colocar, hablando del hebreo, tendría que poner así. Pero bueno, son cosas que nosotros encontramos y posiblemente no todos se van a dar cuenta en eso. ¿Sí? Shentop coloca así, no es la forma correcta. Otro que podemos encontrar, este libro, que allí coloca el hebreo del texto Mateo, del libro de Mateo en texto hebreo, que no es el de Shentop. Hug, Hug J. Schonfield, creo que se nombra así, ¿sí? Discúlpeme si yo no estoy nombrando, aquí la idea es poder enseñar, poder mostrar también y corregirme si estoy nombrando bien. Y aquí él habla
él coloca en este libro, coloca el texto hebreo, pero no de Shem Tov, sino que él coloca otro texto que también es en hebreo y que es el texto de Dutilev, ¿sí? El texto de la versión Dutilet, un manuscrito. Aquí se lo pude traducir. Si yo les muestro los originales para que ustedes vean que yo no estoy inventando nada, ¿sí? No cabe duda que el manuscrito Dutilet sigue siendo, dice, el referente como la versión hebrea más antigua y completa del Nuevo Testamento. Qué raro que los hermanos arrianos utilizan mucho el texto de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y utilizan el texto hebreo de Shem Tov, pero no utilizan el manuscrito de Utilet en hebreo, que se conoce actualmente. Por lo tanto, posee un interés peculiar en muchos sentidos. En primer lugar, porque revela el interés de los judíos por la persona de Cristo desde una fecha temprana. Y en segundo lugar, porque fue precisamente este evangelio, el de Mateo, el que la iglesia creía originalmente escrito en hebreo y que en diversas versiones persistió durante siglos entre las comunidades judeo-cristianas de Palestina y Siria. Esta es la copia que hace este hombre, Sconfield, y copia el texto. Aquí tenemos en griego, pero ya les voy a mostrar el original. Perdón, en inglés, inglés hebreo tiene él, su libro, y allí podemos encontrar en el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora díganme, hermano, ¿por qué el texto hebreo de Dutilet coloca la fórmula bautismal? ¿Por qué los arrianos y los que están en contra del texto de Mateo 28:19, que por cierto ya hemos visto que los valdenses lo tienen? ¿Por qué este texto hebreo lo tiene y los otros no? Y tenemos errores de traducción en el Shentop. El texto de Dutilet es mucho antes, aunque es un texto que fue encontrado por Jean Dutilet allí en el siglo XVI, cuando estamos hablando del texto de Shentop del siglo XVIII. Y aquí estamos hablando del siglo XVI. Es raro, ¿no? Es raro. Igualmente, no me crean a mí. Ahí tienen las evidencias para que ustedes lo vean. Ahora, aquí está el texto en hebreo. Este es el texto de Dutilev, la versión de Mateo en hebreo. Obviamente que ahí dice bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El amarillo dice el Padre, el verde dice el Hijo y el rosa dice Espíritu Santo. Aquí tendría que decir Abba, Padre, Eben, Hijo y Ruach Kodesh. Termina con Shin. Abba, en nombre del Abba, en nombre del Eben y en nombre del Ruach Kodesh. Se los coloco aquí para que ustedes lo vean y ustedes comparen si yo estoy diciendo cualquier cosa. En nombre del Abba, Eben y Ruach HaKodesh.
El texto de Dutilet en hebreo y que antecede al texto de Shem Tov coloca la fórmula bautismal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto concuerda con el texto de los valdenses. Nos quedaría seguir examinando, porque yo no creo que con esto a la persona que no cree, yo no creo que con esto les baste, va a querer más evidencia. Y bueno, pero nosotros tenemos más evidencia. Entonces, según el texto hebreo de Dutilet, que antecede por muchos años al texto de Shem Tov, él coloca el texto de la fórmula bautismal y el de Shem Tov no. Aquí tenemos otra versión de Dutilet. Sí, hay algunas versiones diferentes, pero siempre está la fórmula bautismal. Allí tienen el original, ¿sí? Este todavía es mucho más, porque yo les muestro esta versión, pero yo tengo una versión todavía mucho más antigua, que es la del 1555, es una de las primeras versiones. Y allí aparece en el nombre de Abba, Heaven y Ruach HaKodesh. Nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Esta es una de las primeras versiones del texto hebreo de Mateo de Jean Dutilet. Ahora, escuchen esto. ¿Cuántos, cuántos no conocen, hermano, lo que ha hecho este hombre? Este podemos decir que inventó la pólvora, ¿sí? No de Emanuel Vallejo. Pero este podemos decir, en cierta forma, él inventó la pólvora en cuanto al movimiento del Padre y el Hijo. Estamos hablando de Cristian Silva. Escuchen ustedes, por ustedes mismos. El libro hebreo de Mateo de Shem Tov es el texto más exacto del primer evangelio que ahora existe. Este experimentó un proceso diferente de transmisión que el del griego, ya que este fue preservado por los judíos y por ende independiente de la comunidad católica. ¿Qué fue lo que contaminó Mateo 28:19? ¿Qué fue? Lo mismo de siempre. ¿Quién es el que contamina todo? ¿Quién es? Catolicismo. ¿Quién es la reina o la madre, por así decirlo, de las rameras? ¿Quién es la madre de las rameras de toda inmundicia? ¿Quién es? ¿Quién es el que contamina todo, que está lleno de blasfemia? ¿Quién es? La Iglesia Católica. Y justamente aparece un manuscrito original, escrito en hebreo, que no pasó por las manos contaminantes de la Iglesia apóstata. Gloria a Dios. Justamente no tiene ese. Si lo dijo Cristian Silva, ahora yo sé, ahora ya veo de dónde copian ustedes, hermano arriano, moderno. ¿Me entienden? Todo es simplemente examinar. ¿Y por qué yo lo sé? Porque yo, hermano, yo viví esa época de Cristian Silva. Para mí el arrianismo moderno no es nuevo. Yo ya lo pasé, hermano. En 4K lo pasé. Y todos estos textos que hoy nombran los adventistas que están alejados de la verdadera deidad, que están alejados de la fórmula bautismal, simplemente repiten lo que alguien ya dijo. El Recién libro vimos, recién vimos que el texto de Shem Tov está distorsionado. Allí también este libro de George Howard, según lo que dijo, ustedes vean, cuando Cristian Silva nombra que el libro hebreo de Mateo de Shem Tov es el texto más exacto del primer evangelio que ahora existe, este experimentó un proceso diferente de transmisión. Ahora, ¿quién dice esto? Primero, Cristian Silva
saca este extracto. ¿Quién lo dijo? Lo dijo George Howard en su libro del Evangelio del Hebreo de Mateo que tiene, y este es el libro. Vamos a la página, porque ya nos pasó con la enciclopedia. Vamos a la página que él dice, página 190. Vamos a ver si es lo que dice el libro hebreo de Mateo de Yentó es el texto más exacto. A ver, quiero verlo. Oh, qué casualidad. Qué casualidad que yo tengo el libro este, ¿no? Es mucha casualidad. Y aquí está el texto de Yentó. Ahora, quiero ver si aquí y aquí dice lo que dijo Cristian Silva. El Mateo hebreo de Shem Tov es el texto más inusual del primer evangelio que se conserva. Wow, hermano. ¿Por qué está diferente, hermano? Nunca dijo que es el texto más exacto. Es el texto más inusual del primer evangelio que se conserva. Contiene una plétora de lectura que no se encuentran en ninguno de los códices cristianos del evangelio griego. Por favor, hermano, despierten. Su naturaleza inusual puede explicarse por el hecho de que experimentó un proceso de transmisión diferente al griego, ya que fue preservado por judíos independientemente de la comunidad cristiana. Un perfil textual de Mateo de Shentop revela que esporádicamente concuerdan con los primeros testigos, tanto cristianos como no cristianos. A veces concuerda con lecturas y documentos que desaparecieron en la antigüedad solo para reaparecer en los últimos tiempos. Ay, hermano, por eso yo les digo que hay que tomar la pala y cavar profundo porque nos quieren engañar cosas que no están escritas ni los autores han colocado. Comparemos, hermano, no tiene nada que ver. ¿Y por qué lo dijo Cristian Silva? Porque Cristian Silva era arriano. Esto no sirve todavía como evidencia. ¿Quieren más evidencia? Y hermano, todavía estoy calentando motores, todavía no entré a la mitad del texto. Lo que pasa es que hay muchos textos que son mutilados, hermano, los cortan. ¿Cuánto llevamos? No, aquí lo vamos a dejar. Me parece que voy a tener que hacer una segunda y tercera parte de esto, mis queridos hermanos. Vamos a dejar aquí. Yo no puedo avanzar muy rápido, hermano, porque esto tiene que tener un tiempo de leudar esto en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Allí vayan anotando, hermano, tengan sus cuadernitos, anoten. Vamos despacio, hermano, vamos a continuar. Voy a hacer una segunda y tercera parte porque tengo mucho material aquí. Así que vamos a terminar con una oración y vamos a continuar luego, ¿sí? Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos. Agradecido, Señor, por las muchas bendiciones que tú nos das al poder tener esto, compartir con nuestros hermanos y vayan preparándose, Señor, para también hacer frente a los engaños del enemigo, hacer frente a la historiografía y nosotros estar basados en la firme plataforma que tú nos has dado, que lo que encontramos en la Biblia es fidedigna y ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Santo Dios, gracias te damos en esta hora. Acompáñanos al poder ya entrar en este día de sábado según tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, dejen sus comentarios. Por favor, no se olviden sus comentarios, hermanos. Ustedes a veces vienen, apóyennos, dejen sus comentarios, dejen su like. ¿Les sirvió? Dejen su like, hermano. No digan, uy, me olvidé y compartan. Si no te suscribiste, puedes suscribirte. Ayúdanos que este canal pueda crecer, mis hermanos. Nos vemos entonces en nuestro próximo, nuestra, en la segunda parte sobre el texto de Mateo, la verdadera fórmula bautismal, Mateo 28:19. Que el Señor me los bendiga. Desde Buenos Aires, Argentina, la luz de la verdad presente. Shalom.